Antes de morir, la antigua criada de Graceland, que pasó una década dentro del mundo privado de Elvis Presley, rompió por fin su silencio, y lo que reveló está causando conmoción entre los fans de todo el mundo. Él la había entrenado como quería que fuera, y eso le dolió cuando ella le dejó. Durante años, Nancy Rooks guardó silencio, sin entrevistas, sin drama, pero en sus últimos meses habló por primera vez, y lo que dijo sobre las últimas horas de Elvis no coincide con la historia que nos han contado. ¿Escondía algo el rey del rock and roll tras los muros de Graceland? No es solo un rumor, es un relato de primera mano de alguien que estuvo allí, y su confesión lo cambia todo. La mujer tras los muros de la mansión. Antes de las visitas guiadas, las cuerdas de terciopelo y las tiendas de regalos. Graceland era solo una casa en la que vivía, desordenada, vibrante. Y en el corazón de esa casa había una mujer que pocos fuera del círculo Presley conocían por su nombre, Nancy Rooks. No llevaba pedrería, no cantaba ni una nota y nunca apareció en un tabloide. Pero durante 10 años cruciales, desde 1967 hasta la muerte de Elvis en 1977, e incluso después, Nancy formó parte de la vida privada que el público nunca llegó a ver. No fue contratada a través de conexiones con celebridades o favores de Hollywood. Nancy llegó a Graceland por casualidad, una colocación temporal a través de una agencia, un encargo puntual para ayudar mientras otra persona estaba enferma. Pero Vernon Presley notó algo en ella, su ética de trabajo, su presencia tranquila, y le pidió que se quedara. Lo que empezó como un favor puntual se convirtió en un puesto a tiempo completo en una de las casas más famosas de Estados Unidos. Al principio, solo debía limpiar, pero rápidamente se amplió. Nancy se convirtió en la cocinera de Elvis y a menudo preparaba sus platos sureños favoritos. Sándwiches de mantequilla de cacahuete y plátano, pepinillos fritos, pastel de carne y pan de maíz. Lo preparaba todo, normalmente hacia medianoche, porque Elvis no se regía por los horarios de nadie. Se levantaba tarde, comía tarde y salía de fiesta aún más tarde, y Nancy adaptaba su vida a ese ritmo. Su turno solía empezar sobre las 5 de la tarde, más con el desayuno para Elvis, y se extendía hasta pasada la medianoche. Era entonces cuando bajaba Elvis, descalzo o en zapatillas, con el pelo aún revuelto, sonriendo o callado, según su humor. Pero ella no solo alimentaba al hombre, ella lo vio. No el rey, no el icono, el hombre. La versión de Elvis Presley que holgazaneaba en bata, que tenía antojos aleatorios, que preguntaba cosas sencillas como ¿tienes pastel de melocotón? La versión que a veces quería compañía y a veces quería que la dejaran en paz. Nancy era una de las pocas que entendía la diferencia, y tal vez por eso confiaba en ella. Vio el desfile de invitados que pasaron, famosos, guardaespaldas, novias, amigos del antiguo barrio. Vio cuánta gente intentaba complacerle, cuántos dependían de él, pero también vio lo cansado que parecía a veces cuando se iba la multitud. Había noches en que la casa estaba extrañamente silenciosa, y él le pedía que cantara un himno con él y Minnie May, su abuela. No actuar, solo cantar, en voz baja. En la cocina, Nancy no cotilleaba, ella no vendía historias. Incluso cuando otros se aprovecharon del apellido Presley, ella guardó silencio. Cuando los fans le escribían cartas preguntándole cómo era él en realidad, ella respondía con amabilidad, pero sin pasarse nunca de la raya. Era amable, decía. Era divertido, era generoso, y eso era todo. Años más tarde, cuando decidió compartir más, lo hizo a través de sus propias palabras en libros como The Maid, The Man, and the Fancy Inside Graceland. Incluso entonces, las historias se contaban con dignidad y moderación. No eran denuncias. Eran vislumbres contados por alguien que no tenía nada que ganar embelleciendo. Rooks ofrecía relatos detallados de rutinas diarias, momentos personales e incluso el día del fallecimiento de Elvis. Todo ello transmitido con un tono respetuoso y afectuoso. Sus escritos son valorados por su autenticidad y su sincero retrato de la vida con Elvis, y ofrecen a los fans una valiosa visión del hombre detrás de la leyenda. Pero incluso en esos libros había cosas que no decía, cosas que se guardaba, quizá por lealtad, quizá por miedo a ser malinterpretada, quizá porque algunas verdades pesan más cuando se dicen en voz alta. Nancy Rooks nunca estuvo en el escenario,
Nunca fue el centro de atención, pero estaba en la habitación, en las escaleras, en la cocina, en el pasillo, a pocos metros de la historia todos los días. Y a medida que pasaba el tiempo y crecía el mito de Elvis, sus recuerdos permanecían escondidos, más silenciosos que los estridentes rumores y documentales. Hasta que, casi al final de su vida, decidió abrir esa puerta, solo ligeramente, y decir por fin algo que el mundo nunca esperó oír. En el verano de 1977, el ambiente en Graceland había cambiado. Aún se escuchaban risas y música a altas horas de la noche, pero había algo que parecía diferente. La energía era más delgada, más tensa. Elvis no era el mismo, no del todo. Era más pesado, más callado, más retraído y a veces visiblemente dolorido. Pero también seguía intentándolo, seguía moviéndose. Tenía fechas de gira en el calendario, planes para volver a la carretera. La gente a menudo olvida eso. Se disponía a marcharse de nuevo. Nancy Rooks se fijó en las pequeñas cosas, en la forma en que se sentaba más despacio, en su apetito, que unas noches pedía comida completa y otras solo agua o zumo. El baño de arriba se había convertido en una especie de santuario privado para él. Nadie le molestaba allí a menos que fuera absolutamente necesario. Pero aún así, el personal se daba cuenta de cuánto tiempo se quedaba dentro. No se trataba solo de privacidad. Era donde iba para estar solo, fuera de su alcance. Elvis siempre había tenido hábitos peculiares. Su ciclo de sueño era famoso al revés. Se levantaría a las 3 a.m, viendo la tele o jugando al racquetball, y se dormía cuando salía el sol. El horario de Nancy se adaptó a ese ritmo. A menudo se encontraba haciendo el desayuno a medianoche o preparando la cena cuando la mayoría de la gente estaba sirviéndose el café de la mañana. Pero en esos últimos días, las cosas se volvieron aún más impredecibles. Estaba inquieto. En un momento bromeaba con un amigo y al siguiente se paseaba por los pasillos, sumido en sus pensamientos, como si algo tirara de él. El día antes de morir, Elvis jugó al racquetball en la cancha de Graceland. Ese detalle se ha repetido tantas veces que ha pasado a formar parte de la cronología oficial. Pero lo que se menciona con menos frecuencia es lo normal que le pareció ese día a todo el mundo dentro de la casa. No estaba postrado en la cama, no estaba inconsciente. Estaba activo, moviéndose, riendo, sudando por el juego, hablando con guardaespaldas, entrando y saliendo de la cocina. No parecía el día anterior a una muerte, y tal vez por eso golpeó tan fuerte. Nancy recordó la madrugada del 16 de agosto. Acababa de volver del racquetball y estaba de pie en los escalones de la cocina, cansado pero alerta. Ella le ofreció el desayuno como hacía siempre. ¿Quiere comer algo, Mr. Elvis? Sacudió la cabeza. No, ahora no quiero comer nada. Solo quiero dormir un poco. Pero lo que me gustaría es un poco de agua. Fue entonces cuando le pidió a Pauline que le trajera un poco, en el tipo de jarra de plástico que se usa normalmente para el zumo de naranja, de las que tienen un asa en el lateral. Fue un momento pequeño, sencillo. Pero Pauline también lo recordó, como Elvis agarró el agua y la bebió, como no lo había hecho en meses, rápido, como un hombre reseco. Nunca lo conocí para agarrar esa agua y beberla como él la bebió esta mañana, Pauline dijo. Nancy lo había cepillado fuera en aquel momento. Probablemente solo esté cansado, le dijo. Ha estado jugando al racquetball. Tiene calor. Pero ahora, en retrospectiva, ese momento brilla con una claridad espeluznante, no porque fuera dramático, sino porque fue tan ordinario, porque fue el último intercambio, el último acto de cuidado de alguien que había cuidado de él durante años. No pidió nada extravagante, no hizo un gran discurso. Solo quería agua, y luego subió las escaleras. Más tarde esa mañana, Ginger Alden lo encontró en el baño, sin responder. La casa quedó en silencio. Siguió el caos. Paramédicos, gritos, confusión. Pero para Nancy, el sonido más fuerte era algo más silencioso, el eco de una simple petición de un hombre que por un momento parecía que iba a estar bien. Lo que ella se negó a decir hasta ahora. Durante décadas después de la muerte de Elvis Presley, Nancy Rooks siguió siendo una de las voces más respetadas pero menos francas del interior de Graceland. Mientras muchos otros sacaban provecho de su conexión con el rey, antiguos amigos, exnovias, incluso parientes lejanos, Nancy permanecía en silencio, no porque no tuviera historias,
tenía más que la mayoría. Pero ella los llevaba como si fueran delicados cristales. Ella creía que algunas cosas no eran para consumo público. Todavía no. En los años siguientes, Nancy concedió algunas entrevistas, escribió libros, pero incluso en esos momentos fue cuidadosa. Nunca fue sensacionalista. Nunca hizo de Elvis un chiste o un mártir. Mantuvo nítida la línea entre la memoria pública y la realidad privada. Sus libros, como Inside Graceland, ofrecían destellos del hombre que había detrás de la imagen, pero siempre con dignidad, siempre con moderación. Siempre con moderación. Los lectores se iban con cálidos recuerdos, no con cotilleos. No tenía nada que demostrar. Sin deudas que saldar, ninguna cuenta que saldar. Pero a puerta cerrada, había cosas que Nancy nunca ponía por escrito. Cosas que nunca compartió en televisión. Observaciones que la corroían. Patrones que no tenían sentido. Comentarios de Elvis que ella no podía olvidar. Y con el tiempo, el peso de esos detalles empezó a cambiar de forma. No porque de repente quisiera la fama, sino porque empezó a sentir que el tiempo apremiaba. Porque se dio cuenta de que nadie que hubiera estado allí de verdad iba a hablar. En sus últimos años, Nancy se volvió más reflexiva. Amigos dijeron que ella ocasionalmente insinuaba cosas que la gente no sabía sobre Elvis. Nunca lo dijo con amargura, solo con una especie de urgencia silenciosa. Empezó a mencionar las pastillas más abiertamente. ¿Cuántos eran? ¿Con qué frecuencia las tomaba? No imprudentmente, sino sistemáticamente. Aunque Elvis tenía médicos a su alrededor, no siempre parecía que le estuvieran ayudando. Se sentía como si estuviera siendo manejado. Nancy nunca dijo que Elvis quería morir. De hecho, ella insistía en que no. Pero ella creía que algo importante había sido malinterpretado. No se había ido, le dijo una vez a una amiga. Estaba cansado, estaba agotado, pero seguía ahí. Sigue intentándolo. El punto de inflexión llegó cuando le preguntaron, casualmente, durante una pequeña reunión, si había algo que deseara haber dicho públicamente sobre Elvis. Nancy hizo una pausa. Luego dijo en voz baja, no creo que haya muerto como dijeron. La verdad es que no. No era una teoría conspirativa. No estaba sugiriendo un encubrimiento o una muerte fingida, pero estaba sugiriendo algo más profundo, que la historia que la gente había sido alimentada durante décadas. Que Elvis simplemente colapsó por las drogas y la mala salud. Se perdió algo, que aplanó la complejidad de un hombre que había estado luchando. Sí, pero que también estaba haciendo planes, que estaba pensando en desintoxicarse, que solo unos días antes había hablado de volver a empezar, en voz baja, en privado, en algún lugar lejos de Graceland. Estas no eran cosas que Nancy hubiera dicho nunca públicamente. Pero en los meses previos a su muerte, comenzó a abrirse. Una oyente lo describió como una liberación silenciosa, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante 45 años, y ahora por fin podía exhalar. Nunca intentó reescribir la historia, pero lo que sí hizo, con delicadeza y respeto, fue ofrecer otra capa, una pieza final del rompecabezas. Un susurro al margen de una historia que el mundo creía conocer. Y lo que dijo después, en sus propias palabras, cambiaría para siempre la forma en que recordamos las últimas horas de Elvis Presley. ¿Qué dijo Nancy antes de su muerte? No fue una conferencia de prensa. No era un titular. Ni siquiera estaba destinado al mundo entero. Pero, en una pequeña conversación grabada, pocos meses antes de su fallecimiento, Nancy Rooks, la criada, cocinera y testigo de confianza de Elvis Presley durante mucho tiempo, dijo por fin lo que nunca antes se había atrevido a decir. Con la edad suavizando su voz, pero agudizando su memoria, habló con una claridad asombrosa. Elvis no era lo que la gente piensa. No era un hombre perdido esperando la muerte. Y no murió como os dijeron. Durante décadas, Nancy había respondido a las preguntas con elegancia, sin agitar la olla. Era conocida como la callada, la leal. Pero esta vez, algo cambió. Tal vez fuera la proximidad de su propia mortalidad. Tal vez fue el hecho de que había sobrevivido a muchos de los otros. O tal vez, como ella misma dijo, es solo el tiempo. Comenzó describiendo de nuevo aquella última mañana, solo que esta vez con más peso detrás de las palabras. No dijo mucho, solo pidió agua. No comida, solo agua. Pero se la bebió como si no hubiera tomado nada en días. Eso se me quedó grabado. Estaba cansado, claro, pero había una mirada en sus ojos esa mañana, como si estuviera tratando de restablecerse.
no rendirse. Y entonces llegó la frase que hizo que la sala se quedara inmóvil. Siempre dije que estaba enfermo. Pero te lo digo ahora, Elvis no estaba preparado para morir. Los que la rodeaban se inclinaron, inseguros de si la estaban oyendo bien. Pero ella continuó, más despacio ahora. Hablaba de escapar, no de la gente, del ruido. Sir Elvis, una vez me dijo, una semana antes de morir, ojalá pudiera volver a ser un hombre, solo un hombre, en algún lugar tranquilo. Eso no se dice si te has rendido. Nancy también señaló algo que la mayoría de la gente pasó por alto. El alijo de libros que Elvis guardaba arriba, muchos de ellos sobre espiritualidad, sobre salud, incluso la transformación personal. Buscaba respuestas, dijo, no en pastillas. Ya no. Empezaba a notar cuánto de él había sido manejado, controlado. Ella no fingió que él no estaba luchando. Le dolía, admitió. Había sido herido por gente en la que confiaba. Entraba y salía del sueño. Estaba hinchado. Tomaba todos esos medicamentos. No digo que estuviera bien, pero estoy diciendo que lo estaba intentando. Eso importa. Sus palabras no eran fuertes, pero sí firmes. Dicen que tuvo una sobredosis, pero yo creo que estaba exhausto. No solo físicamente, sino espiritualmente, y eso marca la diferencia. No fue imprudente esa mañana. No estaba drogado, solo quería dormir. Compartió un recuerdo más, algo que nunca le había contado a nadie. Unos días antes de morir, me preguntó si creía que la gente podía volver a empezar. Le dije, claro, si ellos quieren. Y él dijo, tal vez lo haga. Tal vez un día me despierte y deje todo esto. Desaparece. Sonrió, como si estuviera medio bromeando. Pero una parte de mí se pregunta si lo decía en serio. Quienes la oyeron hablar aquel día dicen que su tono no era dramático, no era amargo, era simplemente final. Un capítulo final de alguien que limpió sus sábanas, dobló sus camisas, cocinó sus comidas de medianoche y permaneció en silencio el día de su muerte. Antes de morir, la antigua asistenta de Graceland, Nancy Rooks, rompió por fin su silencio sobre Elvis Presley, y lo que dijo no reescribió la historia. Lo replanteó. Elvis no era un rey que se derrumbó. Era un hombre tratando de levantarse. Y tal vez, solo tal vez, casi lo hizo. Lo que pensó que le pasó a Elvis. Pero tal vez, solo tal vez, él nunca se fue realmente. En los años posteriores a la muerte de Elvis, Nancy Rooks permaneció en Graceland, a menudo trabajando en el turno de noche, mucho después de que las giras terminaran y la casa quedara en silencio. O al menos, parecía silenciosa. En una rara entrevista, Nancy compartió algo que pocos esperaban y que nunca antes había contado. Ella creía que el espíritu de Elvis todavía estaba alrededor. Ella no estaba tratando de ser espeluznante. Ese no era su estilo. Simplemente contaba lo que había vivido. Y no era la única. A lo largo de los años, otros miembros del personal contaron historias similares, pero Nancy destacaba por la naturalidad con la que hablaba de ello, como si estuviera hablando de un jefe testarudo que seguía vigilando su casa. Una noche, recuerda, estaba tumbada en la plataforma donde sus uniformes, sus trajes, estaban expuestos en la sala de trofeos. Estaba tumbada. Intenté dormir y echarme una siesta y alguien me sacudió el pie. DJ, ¿qué es esto? Me levanté de un salto. No vi a nadie. Él le dijo, Señor Elvis, sé lo que hiciste. Lo hiciste para despertarme. Ella se rió, recordando que significaba para mí ir a trabajar. Así que me levanto y me doy prisa en salir de aquí ya. Para Nancy, esto no era aterrador, era familiar. Era Elvis siendo Elvis. Juguetón, present, imposible de ignorar. No perseguía mitos. Ella no estaba diciendo que él había fingido su muerte. Ella estaba diciendo algo más tranquilo, algo más extraño, que tal vez no se había ido del todo. No la casa, ni la gente que le quería, ni el lugar que una vez llamó hogar. Amaba esa casa, dijo. Nos quería. No creo que quisiera irse. No del todo. Y tal vez, de alguna manera silenciosa, no lo hizo. La reacción que nadie esperaba. Cuando empezó a correr la voz sobre el testimonio final de Nancy Rook, no fue noticia de primera plana. No hubo titulares de última hora, ni frenesí viral. Empezó como una onda silenciosa, compartida en foros de Elvis, susurrada en convenciones de fans, transmitida entre coleccionistas y seguidores acérrimos de Presley. Pero los que prestaron atención lo supieron de inmediato. Esto era diferente. No se trataba de otro refrito de viejos rumores.
Esto vino de alguien que había vivido en la casa, alguien que había estado allí en el momento, alguien que nunca había buscado ser el centro de atención. Y ahora, después de casi medio siglo, por fin había hablado. Al principio, la reacción fue variada. Algunos fans se emocionaron hasta las lágrimas, leyeron sus palabras y sintieron, quizá por primera vez, que comprendían a Elvis no como un icono lejano, sino como un hombre, frágil, complicado, e intentándolo. Una mujer escribió en un grupo de fans: las palabras de Nancy lo cambiaron todo para mí. Solía pensar que Elvis se rindió. Ahora creo que estaba cansado de cargar con las expectativas de los demás. Otros eran escépticos. Cuestionaron el momento. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no decir algo antes? Pero incluso los escépticos no podían negar que Nancy no tenía nada que ganar. Ella no había empaquetado sus recuerdos con fines de lucro. Ella no había buscado un acuerdo documental. Simplemente había hablado y falleció poco después. Su mensaje quedó suspendido en el aire como la letra inacabada de una canción que solo ella sabía cantar. Entre los estudiosos y biógrafos de Elvis, su declaración suscitó un tipo de reflexión más sosegada. Durante décadas, el relato dominante había sido sencillo. Elvis entró en espiral. Elvis sufrió una sobredosis. Elvis murió demasiado joven porque no pudo escapar de la trampa de la fama, pero la versión de Nancy no contradecía los hechos. Los replanteó. En lugar de pintarle como un imprudente, sugirió que estaba agotado. Sí, pero intencionadamente, que se estaba planteando un cambio real, que no había dejado la vida, solo se había sentido abrumado por ella. Algunos comentaristas captaron este matiz. Algunas publicaciones de menor tirada publicaron artículos con títulos como ¿estaba Elvis planeando un regreso que el mundo nunca vio? ¿O el ama de llaves que mejor conocía al rey? Pero los principales medios de comunicación se mantuvieron mayoritariamente a distancia. Después de todo, no se trataba de un escándalo. No era comercializable de la forma habitual. No había acusaciones, ni demandas, ni nuevas pruebas impactantes. Solo la voz de una mujer, tranquila e inquebrantable, ofreciendo un final alternativo a una historia que el mundo creía ya cerrada. Sin embargo, dentro de la comunidad de fans de Elvis, las palabras de Nancy despertaron un renovado interés por sus últimos meses. Los fans empezaron a volver a ver viejas entrevistas, a desenterrar grabaciones de sus últimas actuaciones, a buscar señales, pistas de que tal vez, solo tal vez, estaba planeando algo más allá de Graceland. Los debates pasaron de cómo murió a qué intentaba hacer antes de morir, y ese cambio importaba. Dejaba lugar a la esperanza, a la idea de que Elvis no se estaba desvaneciendo, estaba luchando. Y luego estaban los que habían conocido a Nancy personalmente, antiguos empleados, parientes lejanos, amigos de la familia Presley. Muchos de ellos confirmaron que siempre había sido cuidadosa con sus palabras. Nunca decía nada que no fuera en serio, dijo un antiguo compañero de trabajo. Así que si Nancy dijo que Elvis no estaba listo para irse, entonces le creo. Al final, su confesión no suscitó polémica, sino compasión. Recordó a la gente que las leyendas no se construyen en un día y que tampoco se desmoronan en uno. La callada verdad de Nancy no era explosiva, era humana. Permitió que Elvis fuera recordado no como un hombre derrotado por la fama, sino como alguien que, incluso en sus últimas horas, aspiraba a algo mejor. Y en ese simple acto, rompiendo su silencio antes de su propia muerte, Nancy Rooks dio a Elvis algo que rara vez obtuvo en vida: comprensión, lo que aún no sabemos. A pesar de todo lo que Nancy Rooks compartió antes de morir, aún hay mucho que se llevó consigo. Esa es la naturaleza de las historias que viven a puerta cerrada. Se forman tanto por lo que se dice como por lo que no se dice. Desde entonces, Graceland se ha convertido en un museo, un monumento, una versión congelada del mundo de Elvis, cuidadosamente conservada para el público. Pero el verdadero Graceland, el que bullía de risas nocturnas, conversaciones susurradas y momentos de tranquilidad como el que describió Nancy, solo existió para unos pocos que lo vivieron de verdad. Y la mayoría de ellos, como Nancy, ya no están. Sus últimas palabras no resolvieron un misterio, lo profundizaron. Porque si Elvis realmente estaba pensando en volver a empezar, en alejarse de los focos, ¿qué se lo impidió? ¿Era demasiado tarde físicamente? ¿Estaba simplemente rodeado de demasiada gente con demasiadas agendas? ¿O es que, al final, creía que no había ninguna versión de sí mismo que el mundo aceptara que no viniera con la corona? Aún quedan preguntas. ¿Hubo una conversación que nadie oyó?
¿Una llamada telefónica que nunca se hizo? ¿Había alguien con quien quería hablar esa noche? El testimonio de Nancy sugiere a un hombre aún a medio camino entre la decisión y la acción. Pero la verdad, probablemente murió con él. Lo que queda es esto: una mujer que lo vio todo, que no dijo nada durante casi 45 años. Por fin decidió hablar, y lo que ofreció no fue escándalo ni espectáculo, fue claridad. Elvis, a sus ojos, no era un icono roto, era humano, defectuoso, agobiado, pero no más allá de la esperanza. Quizá ese es el legado que quería dejar, no una corrección, sino un recordatorio de que incluso las leyendas son portadoras de silenciosos sueños de fuga, y que a veces las historias más poderosas no son las que cuentan las voces más fuertes, sino las de aquellos que esperaron hasta que el mundo estuvo por fin preparado para escucharlas. Si Elvis realmente planeaba empezar de nuevo, dejar atrás el peso de su fama y volver a ser un hombre, ¿qué se lo impidió? Y, lo que es más importante, ¿cómo sería el mundo si hubiera vivido para contar su propia historia?